Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de este evento, muchas gracias a Janssen por el apoyo y en estos 20 minutos trataremos de hacer un sobrevuelo a la hipertensión pulmonar, pero asociada en este caso a las cardiopatías congénitas e ir un poco desde los datos epidemiológicos a la terapéutica. En primer lugar, decir que nacen en el mundo alrededor de 1,5 millones de niños con algún tipo de cardiopatía congénita. Gracias a la ciencia, hoy en día el 90% de esos niños llegarán a la edad adulta, pero lo que no tenemos con exactitud es el dato de cuántos de ellos evolucionarán a lo largo de su cardiopatía con hipertensión pulmonar. Hay múltiples registros nacionales, incluso registros que incluyen a varios países en conjunto, y los números son bastante disímiles. Algunos van del 5% hasta incluso el 30%. Existe mucho sesgo, pero a grosso modo podemos estimar que alrededor del 4% de nuestros cardiópatas congénitos tienen algún grado de hipertensión arterial pulmonar. Pero sí tienen que saber que esto es muy disímil según los registros. De hecho, hay registros muy importantes en Estados Unidos que hablan de un 10% para las cardiopatías en general, cardiopatías congénitas, siempre hablo de eso, o 30% de aquellas cardiopatías no reparadas. Pero bueno, alrededor del 4 a 10% es un número bastante aceptable y bastante general, siendo transversales a lo largo del mundo en los diferentes registros. Y si hablamos de patologías cardíacas congénitas con cortocircuito, y solamente hablando de esas, el grado de evolución a la hipertensión pulmonar es un poco mayor. ¿Por qué es importante? Porque la presencia en nuestros cardiópatas congénitos de hipertensión pulmonar nos habla de mayor riesgo de muerte, incluso llega a duplicarlo, muerte por cualquier causa hablo, o incluso 3 veces más riesgo de internación, ya sea por insuficiencia cardíaca o por la presencia de arritmias. Y esto nunca me canso en repetirlo. No solo cuando hablamos de cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, estamos hablando de hipertensión pulmonar del grupo 1. Existen cardiopatías congénitas que nos pueden, por su fisiopatología, dar hipertensión pulmonar del grupo 2, como puede ser una coartación, una estenosis congénita de válvula aórtica, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cosas que aumentan la presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo, una membrana supramitral. Son todas causas de aumento de presiones del lado izquierdo, aumento de la presión capilar, lo que determina la presencia de hipertensión pulmonar, en este caso de tipo 2. Y existen también hipertensión pulmonares del grupo 4, una estenosis congénita de rama pulmonar, por ejemplo, lo es. Y finalmente, la del grupo 5, aquellas patologías cuya fisiopatología no está bien caracterizada o no se puede colocar en un solo grupo. Bueno, aquí tenemos la fisiología o la hemodinamia del Fontan, con su alteración vascular, pero su no aumento de la presión pulmonar. Una cosa es aquí el concepto de resistencia vascular pulmonar, va por un lado y el de hipertensión pulmonar va por otro. Ahora al final de la charla vamos a hablar un poquito de eso. O otro ejemplo puede ser la hipertensión pulmonar segmentaria. Hablando de la evolución, ¿sí? Bueno, la evolución ha ido cambiando en el transcurso de los años, no solo la evolución en cuanto a sobrevida, sino la evolución, ha ido evolucionando la prevalencia. Así como les dije que en el caso de la hipertensión pulmonar en general era muy difícil hablar de números concretos, esto desde hace algunos pocos años no es tan así para la Eisenmenger. Un registro que involucró los 4 países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca,
se constituyó una corte poblacional que siguió a los pacientes diagnosticados con síndrome de Eisenmenger desde los años finales de los años 70 hasta el año 2012. Y como incluyó a todos los pacientes, esto nos permite no solo hablar de prevalencia y hablar de incidencia con números concretos, sino ver cómo fue la evolución de estos pacientes en el transcurrir de su enfermedad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, que la prevalencia de síndrome de Eisenmenger ha ido en franco descenso en los países de estas características, que son países desarrollados, y pasó de alrededor de 25 pacientes por millón de habitantes a un poquito más de 10 pacientes por millón de habitantes. Esto es reflejo de una franca disminución en la incidencia de la patología, que fue a finales de los años 70 de 2,5 pacientes por millón de habitantes a principios de los años 2000, que era 2,5 pacientes pero cada 10 millones de habitantes. Y desde el principio de los 2000 hasta finales hasta el 2012, que fue cuando se publicó, cuando se cerró, mejor dicho, este registro, la incidencia se mantuvo en esos valores. ¿Y qué pasó con la edad de muerte? Bueno, la edad de muerte, francamente, y esto diciéndolo entre comillas, parece haber mejorado. ¿Por qué? Porque lo concreto es que la mediana de edad de muerte de los pacientes con Eisenmenger a finales de los años 70 estaba alrededor de los 20 años y cuando el registro cerró para publicarse el trabajo estaba alrededor de un poquito más de 40 años. Pero aquí hay algo bastante paradójico. Los autores del trabajo son bastante cautos a la hora de hablar de aumento de la longevidad de estos pacientes o de decir que estos pacientes viven más. Lo que a ellos les parece, y es bastante evidente cuando uno mira en detalle los datos, es que como ha disminuido francamente la incidencia, o sea, la cantidad de pacientes que abonan a este registro, que vemos menos o tenemos menos en la muestra pacientes jóvenes y más pacientes que han ido sobreviviendo y van cumpliendo años. Con lo cual lo que tenemos al final del registro son pacientes más añosos y como la incidencia es baja, menos pacientes más jóvenes, lo cual parece haber hecho que aumente la mediana de edad de muerte. Y esto, si bien se da, es verdad, en el Eisenmenger, ¿qué pasa con la hipertensión pulmonar que no ha llegado a ser Eisenmenger? Bueno, este es el registro REVEAL, es un trabajo que surge de ese registro, en el cual se involucraron más de 50 centros en los Estados Unidos para ver y comparar las características de las diferentes etiologías de la hipertensión pulmonar del grupo 1. Y que vieron que los pacientes con cardiopatías congénitas que evolucionaban a hipertensión pulmonar eran entre 10 y 15 años más jóvenes que los que ingresaban al registro con diagnóstico de hipertensión pulmonar idiopática. ¿Y cómo les iba? Bueno, no encontraron diferencias a 4 años de haber ingresado al registro. La verdad que no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad. Y a 7 años del diagnóstico, no de ingresar al registro, del diagnóstico de la presencia de hipertensión pulmonar, sí vieron una tendencia que no llegó a alcanzar la significación estadística en aquellos a mejor sobrevida en aquellos pacientes que tenían una cardiopatía congénita que había sido reparada. Esto fue una tendencia, no alcanzó significación estadística, como les decía, pero lo que vieron no era que había mejorado o era mala la evolución de los pacientes con cardiopatías congénitas, sino que en el registro lo que vieron que había habido una franca mejoría en cuanto a la sobrevida de los pacientes con hipertensión idiopática, y esto lo vincularon a las nuevas terapéuticas de las cuales vamos a hablar un poquito en el transcurso de esta. ¿Qué pasa
como les dije, con la hipertensión pulmonar del grupo 1 vinculada a las cardiopatías congénitas. Bueno, esto es muy importante y es trascendente que todos lo tengamos claro. Dentro de este grupo hay en realidad 4 subgrupos y es trascendente que lo sepamos porque la evolución y la terapéutica y el manejo es completamente diferente entre uno y otro. Este es un gráfico de una review de Brida y Gatsoulis y como me pareció muy bueno, lo traje para graficar de lo que les quería hablar. Tenemos en la imagen de arriba a la izquierda los pacientes con Eisenmenger, ¿sí? Todo esto lo vuelvo a repetir porque quiero que quede claro y que se reafirme, son los pacientes con cardiopatías congénitas que han evolucionado a hipertensión arterial pulmonar, pero son hipertensión pulmonar del grupo 1. Estos pacientes se pueden dividir en 4 subgrupos. El primero de la izquierda arriba, los pacientes con síndrome de Eisenmenger. Aquellos pacientes que tienen un defecto septal o un shunt o un cortocircuito que ha ido evolucionando y el flujo ha dejado de ser de izquierda a derecha para volverse flujo de derecha a izquierda con la consiguiente cianosis. Pacientes con Eisenmenger, ¿sí? Una evolución que, si se quiere, cosa que está en revisión, un poquito más benévola que la de la hipertensión pulmonar idiopática, pero que solamente nos permite actuar con medicación, pero no actuar sobre el defecto concretamente. El segundo grupo, o subgrupo mejor dicho, aquellos pacientes con defectos septales, auriculares, ventriculares, ventanas aortopulmonares, ductus de una magnitud tal que puedan generar hipertensión arterial pulmonar con la consiguiente aumento de la resistencia vascular pulmonar, pero que el shunt o el cortocircuito continúa siendo de izquierda a derecha. Estos pacientes son los pacientes en los cuales tenemos muchas dudas a la hora de la terapéutica. ¿Cuál es la terapéutica? En este caso no la medicación, sino la reparación. Ahora vamos a ver que el problema que tenemos es que en algún momento del transcurso de la enfermedad podemos ayudar a nuestros pacientes cerrando estos defectos o estos cortocircuitos, pero en otro momento de la enfermedad podemos perjudicarlos. Tercer grupo, el gráfico de abajo a la izquierda, aquellos pacientes con hipertensión arterial pulmonar que tienen defectos muy pequeños, que no son la causa de la evolución a la hipertensión pulmonar, que se parecen más, ya sea por la patología y por la evolución que van a tener, a hipertensión idiopática con un defecto septal, por ejemplo. Que este defecto septal no solo no es la causa de la hipertensión arterial pulmonar, sino que es un alivio para ese ventrículo derecho y les permite alivianar la sobrecarga a ese ventrículo derecho, falla del cual es motivo de un peor pronóstico para estos pacientes. Y el último subgrupo, aquellos pacientes que eran del subgrupo B, que los cerramos, que corregimos el defecto, que los reparamos, pero que han evolucionado con hipertensión pulmonar refractaria o han recurrido a la presencia de hipertensión pulmonar. ¿Y por qué me tomé el trabajo y le hice perder el tiempo con esto? Porque la evolución es muy disímil y la terapéutica es muy disímil. Las dos curvas de arriba, la verde y la roja, pacientes con Eisenmenger y pacientes del segundo subgrupo, aquellos con defectos grandes que causan hiperflujo o repercusión de la presión sistémica sobre el árbol pulmonar, pero que todavía tienen cortocircuito izquierda-derecha. Relativamente buena evolución a mediano y largo plazo. La línea o la curva celeste son los pacientes que se parecen mucho a los de hipertensión pulmonar idiopática, que tienen un cortocircuito que les permite una descarga del ventrículo derecho. Y trascendente, fíjense la curva amarilla, es aquellos pacientes que han sido cerrado el defecto o reparado el cortocircuito, pero que han evolucionado refractario en lo que respecta a la hipertensión pulmonar.
peor sobrevida. O sea, no solo los hicimos a subir el riesgo del procedimiento, ¿sí?, sino que una vez hecho esto, hemos cambiado su evolución y la hemos empeorado francamente. Es por eso que es trascendente en los pacientes que tienen cortocircuito izquierda-derecha ver cuándo vamos a actuar para el defecto. ¿Por qué? Porque si no estamos seguros que es el momento adecuado, ¿sí?, o si ese momento se nos pasó, podemos cambiarlo o perjudicar a nuestros pacientes, reitero, haciéndoles asumir un riesgo para en realidad no solo no mejorarles o no beneficiarlos, sino hacerlos empeorar su evolución y perjudicándoles incluso la sobrevida. Hay tantos, o no tantos, pero hay muchos puntos de corte en los cuales uno dice hasta acá, ya sea por resistencia vascular pulmonar, por relación entre la resistencia vascular y la resistencia sistémica. Ahí podemos ver en el review de Faboccia uno de los ejemplos, pero básicamente cuando la resistencia vascular pulmonar está por debajo de las 4 unidades Guts, bueno, pensamos que es seguro actuar sobre el cortocircuito y cerrarlo. Cuando está por encima de 8 unidades Guts, siempre ajustado a la superficie corporal, decimos que no, que en este caso no deberíamos cerrarlo porque hay altas chances de que evolucione con hipertensión refractaria y en ese caso lo estaríamos perjudicando. Y hay una zona gris que hoy en día está muy en boga porque parece la terapéutica dirigida a tratar la hiperresistencia vascular pulmonar, tener aquí un sustrato para accionar, y esos pacientes que eran grises, que probablemente hubieran sido descartados por el riesgo de que evolucionen refractarios en cuanto a la hiperresistencia vascular pulmonar, bueno, hoy en día tratarlos, el famoso treat and repair, y se evolucionan bien y si medimos que hay reversibilidad de la resistencia vascular pulmonar, bueno, intentar hacer el cierre. Hoy en día estos pacientes hay varios estudios transcurriendo, algunos han tenido resultados bastante auspiciosos, pero bueno, es una de las líneas de estudio en los fármacos que tratan la hipertensión pulmonar. Y cuando hablo de fármacos, no voy a ahondar en esto, hay gente que participa del evento que puede hablar mejor que yo, pero fíjense que hay múltiples estudios que han evaluado las diferentes líneas terapéuticas. Los que están en azul son estudios que han sido hechos específicamente en pacientes con hipertensión pulmonar, o en el caso son pacientes con Eisenmenger, y el resto incluyeron pacientes con hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pacientes incluyeron? No pacientes del subgrupo 2, no pacientes con Eisenmenger. Lo que incluyeron fueron esos pacientes del subgrupo 4 que habían evolucionado con hipertensión pulmonar refractaria luego del cierre del cortocircuito. Obviamente, sacar conclusiones del grupito de 35 pacientes del estudio Patent, o de 62 pacientes del estudio Serafin, o de 110 pacientes del estudio Griffon, con puntos finales bastante blandos, es bastante aventurado, pero parece que el tratamiento con estas drogas en estos pacientes, por lo menos en los puntos finales evaluados en esos estudios, parece ser bastante auspicioso. En cuanto a los puntos finales, en lo que respecta a los puntos finales, quería hacer un comentario antes de pasar a otro tema brevemente. Decir que si bien los puntos finales de estos estudios son puntos finales blandos, generalmente en cuanto a internación o mejoría de la capacidad funcional o no empeoramiento clínico, bueno, este es un concepto de McLaughlin que a mí me parece muy interesante. Él toma el empeoramiento clínico en su trabajo como un subrogante de la mortalidad. ¿Y cómo demuestra esto? Bueno, básicamente toma los pacientes del estudio Serafin y del estudio Griffon
cuyos puntos finales, si bien incluían la muerte, fueron puntos finales combinados, pero los puntos finales se dieron a expensas de, más que nada, los clínicos, del empeoramiento de la hipertensión pulmonar o la progresión o la hospitalización. Y ellos lo que afirman es que, si bien no es muerte el punto final, la presencia del empeoramiento es un marcador de mortalidad. Y que evaluaron cómo era la evolución, y efectivamente los pacientes de estudio Serafin que presentaron empeoramiento o progresión de la enfermedad tuvieron más de 3 veces riesgo de muerte con respecto a los que no lo habían padecido. Esto fue aún más evidente en el estudio Griffon, que fue más de 4 veces la mortalidad en aquellos pacientes que habían tenido un empeoramiento o una progresión de la hipertensión pulmonar. Dejando este subgrupo, vamos a Eisenmenger. 2 palabras: defecto cardíaco, la presencia de cianosis, producto de una hipertensión pulmonar que es suprasistémica y que hace que el shunt sea en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y además la presencia de un bajo gasto. Aquí estamos hablando de, en realidad, no solo una enfermedad cardíaca, no solo una enfermedad vascular pulmonar, estamos hablando de una enfermedad sistémica que cursa con eritrocitosis, la presencia de déficit de hierro, los síntomas de hiperviscosidad, el aumento del ácido úrico, que es marcador de mortalidad, la presencia de gota, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alto riesgo de embarazo, en el embarazo con alta mortalidad materna, alteraciones en la coagulación, ya sea por riesgo trombótico o riesgo hemorrágico. Siempre tiene que estar el concepto de que es una enfermedad sistémica y que lo tenemos que seguir a estos pacientes en centros adecuados y que tengan la capacidad de ser centros multidisciplinarios. Son pacientes extremadamente complejos y que demandan mucho del sistema de salud. Y aquí, específicamente hablando de terapéutica dirigida a la hipertensión pulmonar, es cuanto más beneficio hemos visto en los estudios. ¿Sí? La sobrevida en los pacientes tratados con drogas específicas para la hipertensión pulmonar parece haber mejorado gracias a estas nuevas drogas. Puntualmente, la indicación hoy en día para dar estas drogas está dada en los pacientes con Eisenmenger. Quizás antes estábamos esperando una capacidad funcional un poquito más deteriorada de lo que lo hacemos ahora, pero en estos pacientes la indicación de estas drogas es clara, no podemos hacer otra cosa. 2 palabras sobre la hipertensión pulmonar segmentaria, ámbito en el cual las drogas para el manejo de la resistencia vascular pulmonar están empezando a utilizarse, y si bien es muy difícil lograr reclutar pacientes para registros, bueno, parece por la fisiopatología y por los resultados ser un ámbito en el cual estas drogas pueden aportar beneficios. Y finalmente, hablar del Fontan o de la hemodinamia del Fontan. Básicamente estos pacientes no tienen ventrículo derecho, no tienen bomba del lado derecho, y el flujo transcurre por vía tergo, por diferencia de presión. Los pacientes tienen gran congestión venosa, ¿sí? Y están expuestos a un bajo gasto crónico. ¿Por qué? Porque la precarga del ventrículo sistémico crónicamente es baja. ¿Cuál es el concepto por el cual se ha comenzado a utilizar las drogas dirigidas a bajar la resistencia vascular pulmonar? Bueno, que el árbol vascular pulmonar funciona como dique, y cuanto yo más bajo tenga ese dique, voy a lograr una mayor precarga del ventrículo sistémico con mejor gasto cardíaco sistémico, y voy a disminuir la congestión hacia atrás, la congestión venosa. Obviamente hay estudios, sobre todo observacionales, con puntos finales blandos, pero hay estudios serios que están en curso y que próximamente vamos a tener resultados, pero es un ámbito en el cual
se está estudiando bastante la utilización de estas drogas con buenos resultados en principio, pero falta todavía tiempo para confirmar estos primeros hallazgos. Para concluir, no conocemos la real prevalencia e incidencia de la hipertensión arterial pulmonar vinculada a las cardiopatías congénitas. Podemos más o menos decir que está en el orden del 10%, pero no tenemos números certeros. Las cardiopatías congénitas pueden inducir hipertensión arterial pulmonar, obviamente, pero no solo del grupo 1, sino también del grupo 2, 4 y 5. Encontramos 4 subgrupos y es trascendente saberlos dentro del grupo 1 vinculado a las cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Porque la terapéutica y el manejo es muy disímil y en algunos casos, haciendo algunas cosas, podemos poner en riesgo a nuestros pacientes y no mejorarles, sino empeorarles la evolución. El tratamiento con fármacos específicos para la hipertensión pulmonar ha demostrado beneficio en el Eisenmenger, pero la evidencia en el resto de los ámbitos es débil y está en desarrollo. Si bien hay resultados auspiciosos, como les dije, todavía falta investigar un poquito más. Y como último punto, el subgrupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar y cortocircuito izquierda-derecha de cuantía requiere de un timing muy bien ajustado para su resolución, ya que no solo, como les decía, podemos no tener beneficio, sino que podemos empeorar la evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias.